en una ciudad portuaria donde el aire mezclaba sal, humo y el aroma constante de pan recién horneado, existía una pequeña panadería llamada La Espiga Antigua. Su dueño, Ricardo Salvatierra, era un hombre corpulento de movimientos pesados y voz sorprendentemente suave. Vivía solo en el piso superior del local y rara vez se le veía lejos de su horno. Su rutina era inquebrantable. Abría antes del amanecer, preparaba la masa con precisión casi ritual, horneaba durante horas y atendía a los clientes con una sonrisa contenida que nunca parecía cambiar. Sus empanadas eran famosas en el barrio, decían que tenían un sabor profundo, diferente, imposible de comparar con otras panaderías. La gente hacía fila incluso bajo la lluvia, y muchos aseguraban que era el secreto mejor guardado de la ciudad. Ricardo no tenía familia cercana, no asistía a eventos sociales, no hablaba de su pasado, nadie recordaba exactamente cuándo había llegado a la ciudad, pero su presencia se volvió parte del paisaje urbano con el paso de los años. Las primeras desapariciones que luego se vincularían con él no levantaron sospechas. Eran personas solitarias, trabajadores temporales, viajeros que buscaban empleo en el puerto, algunos alquilaban habitaciones por semanas y luego simplemente dejaban de aparecer. En una ciudad acostumbrada al tránsito constante de gente, la ausencia rara vez generaba alarma inmediata. La policía registraba denuncias formales, tomaba declaraciones breves y archivaba los casos por falta de pruebas o familiares insistentes. Sin embargo, con el paso del tiempo, el número de ausencias comenzó a formar un patrón apenas perceptible. Un inspector recién asignado a la comisaría decidió revisar expedientes antiguos en busca de coincidencias. Colocó fechas y ubicaciones en un mapa y observó que varias de las últimas apariciones conocidas de los desaparecidos coincidían con el mismo punto geográfico, el mercado central y las calles que rodeaban la panadería de Ricardo. La conexión era débil, pero repetida. El inspector ordenó vigilancia discreta durante varias semanas. Ricardo no mostró comportamiento errático, no discutía, no bebía en exceso, no tenía antecedentes penales, su local pasaba inspecciones sanitarias regulares y siempre estaba impecable, superficies brillantes, utensilios alineados, moldes ordenados en estanterías etiquetadas. Sin embargo, ciertos detalles financieros despertaron dudas. Al revisar sus registros contables, encontraron inconsistencias entre las cantidades de ingredientes comprados y la producción declarada. No eran diferencias enormes, pero se repetían de manera constante. Ricardo evitaba contratos largos con proveedores y prefería compras fragmentadas en distintos puntos de la ciudad. Lo que parecía una estrategia comercial prudente comenzó a verse como una forma de evitar rastros claros. La vigilancia nocturna reveló que la cocina permanecía iluminada más allá del horario habitual de preparación. En varias ocasiones, el humo salía por la chimenea en momentos donde no había pedidos programados. Cuando fue interrogado informalmente, Ricardo explicó que experimentaba con nuevas recetas y que el perfeccionismo requería pruebas constantes. Su tono era tranquilo, sin titubeos. La investigación tomó un giro decisivo cuando uno de los desaparecidos fue identificado por última vez entrando en la panadería, según el testimonio de un vendedor ambulante. Esa declaración permitió solicitar una orden de registro más profunda. Lo que encontraron no fue un escenario caótico, sino una escena meticulosamente organizada, sin signos evidentes de violencia, sin restos visibles, sin desorden. Pero los análisis forenses revelaron elementos incompatibles con una producción alimentaria convencional. Los detalles técnicos no se hicieron públicos por decisión judicial, pero fueron suficientes para establecer que la actividad comercial servía como medio para ocultar algo mucho más oscuro. La hipótesis de los investigadores fue estremecedora. Ricardo no solo eliminaba pruebas, sino que integraba sus actos dentro del propio negocio. La panadería era fachada y mecanismo al mismo tiempo. La comunidad reaccionó con incredulidad. Muchos clientes habituales se negaban a aceptar la posibilidad. Algunos defendían su inocencia,
alegando que un hombre tan disciplinado no podía ser culpable de algo tan grave. El arresto ocurrió al amanecer, cuando Ricardo abría la puerta principal para iniciar la jornada. No intentó huir, no opuso resistencia. Solo pidió apagar el horno antes de acompañar a los agentes. Durante los interrogatorios mantuvo la calma, respondía con frases cortas, sin dramatismo, no confesó de inmediato ni negó con vehemencia. Su actitud desconcertó a los investigadores porque no mostraba remordimiento visible ni orgullo. Se limitaba a describir acciones con la misma frialdad con la que hablaba de recetas y tiempos de cocción. Los psicólogos forenses concluyeron que presentaba una profunda desconexión emocional, no sufría delirios, no mostraba pérdida de contacto con la realidad. Entendía las normas sociales y legales, pero internamente parecía haber reducido a las personas a elementos funcionales dentro de un proceso. El juicio atrajo cobertura nacional. La Fiscalía presentó pruebas periciales, análisis financieros y testimonios que situaban a varias víctimas en el local poco antes de desaparecer. La defensa intentó argumentar trastornos psicológicos severos, pero los expertos coincidieron en que existía planificación deliberada y conciencia plena de las consecuencias. El tribunal declaró a Ricardo Salvatierra culpable de múltiples cargos de homicidio. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de revisión. El juez describió el caso como un ejemplo extremo de ocultamiento bajo apariencia de normalidad. No hubo persecuciones espectaculares, no hubo escenas públicas de violencia, hubo método, silencio, punto, constancia. La panadería fue clausurada y demolida meses después. El terreno permaneció vacío durante años como un recordatorio incómodo para los vecinos. Con el tiempo se construyó otro negocio en el mismo lugar, pero muchos habitantes mayores aún evitan caminar por esa acera sin recordar lo ocurrido. El caso pasó a estudiarse en academias policiales como ejemplo de cómo la repetición y la disciplina pueden servir de máscara. El verdadero impacto no residía solo en los crímenes, sino en la confianza quebrada. La ciudad aprendió que la normalidad puede ser el disfraz más eficaz y que la rutina, cuando se observa sin cuestionar, puede ocultar patrones inquietantes. La historia de Ricardo dejó una enseñanza perturbadora. El peligro no siempre se manifiesta con caos o ruido, a veces se esconde detrás de un mostrador limpio, en la sonrisa medida de un comerciante, en el aroma familiar de pan caliente que nadie se atrevería a sospechar. Y cuando finalmente se revela, lo que se derrumba no es solo un negocio, sino la sensación de seguridad cotidiana que parecía tan sólida como el ladrillo de sus paredes.